Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con Pedro Brito, con el hijo de Juan Brito, porque entre otras cosas ayer habría cumplido Juan Brito 99 años de edad. La verdad que César Manrique y Juan Brito parece que también nuestros hijos adoptivos, pues la verdad que parece que son esos comunicantes, ¿no? Vasos comunicantes. Bueno, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Habría cumplido 99 años y en febrero se van a cumplir un año de la pérdida de una de las personas que quizás más haya influido de una manera poco notoria, pero luego con gran calado en la sociedad lanceroteña. Vamos a hablar con su hijo, con Pedro Brito, porque hay muchísimas, ¿cómo diré yo? Muchísimas actividades, muchísimas iniciativas alrededor de la figura de Juan Brito, que ya digo que se nos fue hace casi un año, pero sin embargo creo que vamos a tener Juan Brito para rato. Sin más dilación pasamos a hablar con su hijo Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Se me olvidó sacar el calendario, estaba diciendo pero luego terminamos hablando del calendario, cómo va, porque también vale. estamos... De todas maneras, no rectificarte, porque no, si hubiera cumplido para nosotros, ¿sabes? Para nosotros cumplió 99 años. Claro, para los telespectadores, para decirle que todavía... Efectivamente, pues, para nosotros cumplió 99 años. Claro. Sigue lo que dices tú. Sí, ¿cómo se ha pasado este año sin él? Pues... Se nota porque era un hombre muy activo, ¿no? Sí, intelectualmente. Sí, y la mayoría de los hermanos de sus hijos somos así. Y creo que por eso ha sido doloroso y muy... Bueno, yo me emociono muchísimo cuando hablo de él. Pero tenemos la positividad que tenía mi padre. Y lo hemos llevado, en este caso, muy bien, porque esos proyectos, esas voluntades que él tenía, estamos trabajando en ella. Y es como si él estuviera al lado nuestro. Oye, haz esto bien, ¿eh? Y por eso... Porque lo he comparado con César, pero era un poco así también, ¿no? De creativo, y él le iban surgiendo, siempre me decías tú, ¿no? Que él iba anotando cosas. Sí, pero bueno, pero muy diferente. No hablar mal de César, sino que mi padre fue una persona de la tierra, una persona humilde. Él era muy directo con las personas. Y eso lo sentían las personas cuando después hablaban: he conocido a tu padre y tal, qué maravillosa persona. Así era él. Sí, Juan Brito tenía, yo lo digo en la parte que le conocí, también no estoy tan contaminado como tú porque lo vi, pero hay gente que tenía un aura especial y Juan Brito tenía ese... Lo tenía, sobre todo la humildad, todo el saber que tenía, y no era una persona que... ostentosa ni nada de esto. Y lo transmitía. Él quería sacarlo todo. Y lo que hizo en sus últimos tiempos, en los últimos años, porque todavía, como iba, claro que se iba haciendo mayor, en todo ese tiempo se estaba, como digo yo, vaciando. Es decir, todo lo que tenía aquí lo quería plasmar. Lo había hablado, pero lo quería dejar escrito, ¿no? Claro. Y se estaba vaciando. Él escribía, bueno, ya hemos comentado mucho, todos los días. Él era increíble. Una persona que no tuvo estudio, no tuvo nada. ¿Cómo era? Él lo decía, ¿no? Que hasta los 12 años... Bueno, a los se crió sin niños. No, sin niños. En el Peñón del Indiano. En el Peñón Indiano, que por cierto, te comento, Andrés, claro, después de que murió mi padre, él se crió allí en el Peñón del Indiano y subía a Tamia, ¿no? Y entonces el otro día hace un tiempito, pero bueno, que lo hemos hecho varios de nuestros hermanos, y Consuelo, que fue lo último que me mandó Consuelo, ¿te acuerdas? Que es la muchacha esta que se aventuró a buscar a la otra, a Isabela, en Jumilla, ¿no? Que ahora hablaremos, porque es el documental, parte del documental. Y entonces estuvimos... Porque yo no había subido a Tamia, mira que subí a montañas, pero nunca subí a la montaña que subió mi padre. Y subí con Raquel y con mi hijo, con Mai. Y ahí te dabas cuenta de, si amigos no tenía, pero es que lo tenía todo, ¿eh? Sí. Lo tenía todo. Me lo imaginaba con sus animalitos, con sus vacas, sus cabras. Sí, porque... Veías todo, el océano, precioso. Sí, no, la verdad que sí, pero que tiene que condicionar que un niño, porque la gente igual no lo sabe, pero bueno, él trabajaba en el campo desde muy pequeño, donde eran todos trabajadores de la finca y casi que no, porque no había niños. No había niños. Mi hermana Marinieves subió, estuvo de vacaciones aquí hace unos días, subió arriba y nos grabó un vídeo ella hablando y dice, ahora te entiendo, papá.
Bueno, estás emocionándote, ¿no? Sí. Claro, vamos a ir directamente a... No, pues hablando de... en el libro, mi vida en Coplas, comenta lo de la montaña Tamia, ¿no? Sí. Y habla de lo que él sentía, ¿no? Pues ella leyó eso y digo, ahora te entiendo. Claro. Lo que decía. Y Consuelo subió hace unos días y me manda y dice, Pedro, he encontrado la cuevita donde tu padre escondía, jugando con él, escondían las cositas. Y había unas piedritas, había unas cosas, y dice, he encontrado la cuevita que tu padre me contaba. Madre mía. Bueno, pues vamos a hablar precisamente entonces del documental, porque ya viniste con el director, que ahora no me acuerdo el nombre. Alfonso Palazón. Eso es, Alfonso Palazón, la verdad, sí, no me acordaba, pero bueno, viniste con él y hablaron de eso y que se estaba ideando, que se estaba recopilando, pero ya esas cosas van poquito a poco, pero se acaban haciendo. Ya casi ya está en el horno preparado. Ya lo último que había que terminar era la banda sonora, que claro, que tiene que ser, potentes son las imágenes y potente tenía que ser la banda sonora. Y entonces, desinteresadamente, que como todos los que han participado para que este documental se haga realidad, tenemos a Fernando Ortiz, que es un chicharrero, un músico, un compositor tremendo, lo tiene fichado Televisión Española, junto con a Fabiola Socas, con Domingo el Colorado y con Samuel Aguilar. Han hecho la banda sonora de esta. Claro, me decías que no has querido ver tampoco. Sí, Alfonso nos dio esa opción de visualizarlo y por si había que cambiar algo o transmitir algo más o alguna. Pero después decidimos de que, digo, Alfonso, conociéndolo a él, ¿no? Viendo de que mi padre muere y él sigue con esa intención, dice, no, pero es que esto tenemos que llevarlo, esto es un documental, es que esto hay que llevarlo. Y viendo con el cariño, el tiempo que estuvimos aquí, rodando, las horas que se pegaban para 23 minutos. Y estuvimos 10 días, bueno, 10 días, pero esto es increíble. Claro. Y con ese amor y documentándose y hablando mucho con nosotros, claro, para que nosotros le diéramos información de lo que era nuestro padre y bueno, y él tener esa idea, y sé que va a ser un documental precioso. Claro que sí, porque para los que no vieron aquella entrevista, si puedes contar brevemente cómo está enfocado el documental, porque la historia también era... Sí, bueno, la historia un poco, primero iba a ir con el recuerdo de, bueno, la historia de Jumilla, pero claro, eso se necesitaba muchas más imágenes de mi padre relatando también, y entonces había otra parte que era la cerámica y todo esto, y entonces, claro, al fallecer mi padre, pues entonces se retomó un poquito con otra visión, que era la parte cerámica, pero por los 4 elementos que compone la cerámica, ¿no? Y a partir de ahí arranca el documental. Bueno, pues no vamos a tampoco a desvelar mucho más. Me imagino que, no sé si hay fecha para... Sí, el 14, el mismo día que falleció, el 14 del Día de los Enamorados, 14 de febrero, en el Salinero. Y lo ultimito, quiero decir, está la banda sonora y también con todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, primero como va a estar todo el mundo, quiero decir que se va a ir a todos los festivales, estará en inglés, y también, que también una cosa que mi padre quería que estuviera, se pusiera, aunque los costes saldrían un poquitito, era para las personas invidentes y para los sordos, ¿no? Así que el último que Alfonso me estaba comentando que era eso, lo que se estaba ya terminando, que bueno, que ya estaba, pero que retocar unas cositas más y listo. Y ya para febrero pues estaremos pendientes. Lo tendremos aquí. Me gustará, si en este caso, si se puede ir o si uno, no sé cómo se hará lo de las invitaciones. Sí, me imagino que se por invitaciones, pero bueno, pero la casa esta que bueno, te agradezco a ti, a Jorge, que lo tenían en gran estima. Se ha preocupado siempre con él con ese cariño que lo han tratado, y les doy las gracias. Bueno, sí, la verdad que siempre... Y tendrán su invitación, claro. Bueno, pues entonces iré. Además,
Porque luego quiero terminar un poco hablando del legado y de esa fundación, incluso, esa Fundación Juan Brito que parece que se está gestando. Pero antes de eso, dos cosas también brevemente, porque seguro que el tiempo no me van a avisar, ya queda poco tiempo. El libro y el cuento, en este caso. Sí. El libro Juan Brito, cuento, ¿cómo van a ser? Efectivamente, el libro que estábamos en ello, estamos de la otra vez, pero claro, ahora no está mi padre y tenemos que intentar que algo que hay que quitar, o ponerlo de alguna otra manera, claro, intentar que no pierda esa fuerza que él quería expresar, ¿no? Porque hay algunas cositas que siempre hay que retocar. Y entonces, pues en eso estamos y ya está, casi terminado, que es Mi vida en copla. Mi padre se le daba muy bien el recitar y escribir mucho en copla. Y entonces, pues él empieza, pues eso, desde que nace, quiere decir, desde el pequeñito, que él tenga su recuerdo, no hasta final, porque como dije ayer, sería un Quijote, ¿no? Y sería, muy largo, pero cuenta hasta después de la guerra, porque también la guerra lo marcó mucho a él, ¿no? Él todavía, los años que han pasado, y él tenía sus pesadillas y sus lloros. Claro, una guerra es una guerra. Por eso también lo de Jumilla, ahí se une eso, pero bueno, tampoco nos vamos ahora a... Efectivamente. Y después está el cuento infantil, que se llama Muñequito de trapo, porque mi padre nació muy enclenque delgadito, y muy feucho parece ser, aunque parece que después se recompuso. Y entonces le llaman cariñosamente Muñequito de trapo, ¿no? Y entonces cuenta así, pero en un cuento infantil cuenta un poquito su vida, ¿no? De cuando pequeñito con sus animales y todo esto, y Daniela, que es la hija de mi mujer, de Raquel, Daniela Plasencia Reyes, es una niña que nació con ese don y mi padre la cogió para que hiciera su cuento, lo coloreara, y la verdad que hizo 3, tenemos 3 ya coloreados, y precioso. Y eso será para un padre disfrutarlo con su hija o hijo y contarlo y leer. Sí, porque al final tiene siempre, mi padre siempre dejaba que hablaba, y al final, suponiendo, en este caso, comenta como que para llegar a viejo como él llegó él, ¿no? Había que querer a los animales, ¿no? Sí, su moraleja, ¿no? Sí, también. Su moraleja, tiene que tener su moraleja. Efectivamente. Sí, ¿no? Y precioso, la verdad que va a ser muy, muy, muy bonito. ¿Y eso todo va a ir enmarcado en las fechas estas? No. Ahora la fecha, claro, es que son muchas cosas. Estamos hablando de esto, que le estamos haciendo frente a esto, porque son muchas voluntades y proyectos que tenía mi padre, pero que no lo podemos hacer todas de golpe. Claro. Tenemos que recopilar muchísimo hojas, porque es que él escribía tanto y que tenemos que verlas, clasificarlas, porque es que muchísimo, es que es mucho lo que mi padre escribía, todo lo que se le ocurría, o palabras que en ese momento se acordaba, que eran tan antiguas que casi tampoco ya las empleaba. Cualquier cosa, algo que él decía, esto lo tenemos que mantener, lo tenían que saber, tenemos que escribirlo, ¿no? Y ahí tenemos una recopilación de un montón de hojas, que por cierto, gracias a mi madre, tenemos todo ese legado, porque mi madre era la que iba, mi padre escribía un desorden total en casa, y mi madre era la que iba detrás, recogiendo las cosas, guardándolas en su sitio, y sabiendo dónde también, mira, pues quiero ir a parar, antes hablábamos de tu madre también, porque la figura de Juan Brito, pues en este caso se cumple esa máxima de que era un hombre y una mujer de altura. Sí. En este caso, tu madre también fallece un poco antes, y ya con un Alzheimer, que eso también determina un poco, ¿no? Ya la forma en que ustedes empezaron a trabajar también, ¿no? Con los últimos años de tu padre en vida, ¿no? Sí, es verdad. Cuando mi madre le aparece el Alzheimer, tenemos contacto con AFA, con Las Cabreras, y mi madre iba como centro de día, ¿no? Ahora es residencia también, pero iba al centro de día, iba por las mañanas y regresaba por la tarde, ¿no? Y entonces empezamos, bueno, como era mi padre, se implicaba en todas estas cosas, y nosotros, pues, somos muy parecidos, pues también. Pues entonces, tú siempre fuiste más como el colaborador de él, o quien... Bueno, había... De tus hermanos, de tus 9 hermanos, sí, pero hermanos. Sí que es verdad que se apoyaban todos, pero sí que es verdad
porque también él subía mucho arriba a Mosaga, entonces llevaba muchos papeles, me hablaba qué le parecía esto, qué le parecía, pensando él que yo le iba a dar una buena solución a las cosas, ¿no? Pero bueno, espero haber acertado en algunas, ¿no? Y entonces, sí, y en esto se apoyaba mucho, es verdad que se apoyaba mucho, y hacemos muchos libretos, muchas ideas, que conformábamos unos libretos que después regalábamos a los más allegados y tal. La verdad que fue un gustazo. Pues por eso, perdona, continúa. Entonces ya con sí, bueno, Las Cabreras. Que nos perdemos mucho, sí, Las Cabreras. Te interrumpí. Y entonces, pues nada, empezamos a tener contacto con ellos, empezamos a colaborar con AFA. Y una de las colaboraciones era que llevaban a los usuarios a casa, a Mosaga, y mi padre, ceramista que era, pues les enseñaba a trabajar la cerámica, ¿no? A ellos. Y claro, no solamente interactuar en eso, sino también, como el padre era una edad avanzada y ellos también, pues tenían muchas cosas que hablarse y hablar, ¿no? Y cosas picaronas. Bueno, tenías bueno, ¿cómo se reían cuando mi padre decía, y dice, y tú, pues sabes que antes las camas eran de viento, le llamaban camas de viento porque eran estas unas crucetas, ¿no? Y después era un saco donde le ponía paja, lo que sea. Sí. Y entonces mi padre, siempre buscando la picaresca, ¿no? Dice, y hacía mucho ruido por las noches. Y tal, entonces veía ellas cómo se reían, como, bueno, así. La verdad que es que se ha aprendido tanto de él. Y después teníamos todos los animales que teníamos abajo y bajamos entonces allí, el zoológico que teníamos allí, pues ellos interactuando con los animales, dándoles de comer, acariciándolos, tenías que ver. Sí, un salto en el tiempo también para atrás. También, y ellos cómo disfrutaban. Y nada, y cuando llegan las Navidades, pues se nos ocurre hacer unos pequeños regalos a los usuarios, y ahí empieza el proyecto que hemos llamado Navidades para Recordar, en el que no es la familia Brito la que hace eso y ahí queda, sino que hemos implicado a la sociedad conejera y más allá, y donde cada año tocamos en un instituto, damos una charla para hacer visible lo que es el Alzheimer, la enfermedad, que en este caso casi siempre va Manolo, que es el director de AFA, y después hablo yo como familiar, ¿no? Cómo ha sido la experiencia, cómo fue el choque tremendo, ¿no? El de tener una madre que cuidaba 9 hijos, nos mandó para adelante, y que en ese momento ya no está así, ¿sabes? Porque hasta grandes nosotros, solamente con el amor que nos daba, con eso estábamos nosotros llenos, y de repente te encuentras que no puede hacer ya todo esto, ¿no? Pero, sí, los sentimientos también. Sí. Y nada, pues ahí empezó el proyecto, y cada instituto este año toca Las Maretas, el IES Las Maretas, se dio la charla, los chicos son los que deciden participar, participaron todos, se quisieron apuntar todos, donde han hecho sus talegas, porque todo es personalizado, para que ellos se sientan partícipes de eso. Cada talega que se le va a regalar a cada usuario, con sus regalitos dentro, todo va personalizado. Cada uno de ellos han pintado su talega. Cada uno de ellos, ese día que subimos arriba, conocieron a los usuarios, lloraron, se abrazaron, se besaban. Cuando salieron de allí, ¿sabes lo que hacen los usuarios? Adiós, cantando, era increíble. Y nada, pues hicieron unas manualidades, que va a ser uno de los regalos, un CD que han grabado ellos, les di unos romances, un trabajo que ha hecho Maximiano Trapero, que es catedrático de Filología en la Universidad de Gran Canaria, que hizo un trabajo inmenso, recopiló, es un archivo sonoro, recopiló de todas las islas romances, dichos, de todo, ¿no? Y nosotros hemos hecho uno de 14 romances, en que han sido de Lanzarote, solo de Lanzarote, y han sido grabados por los alumnos. La verdad que sí, ¿no? Sí. ¿No? Buen regalo, ¿no? También. Y sí. Sobre todo hace espabilar. Sí. Recta final ya de la entrevista, y antes te lo decía, la figura de Juan Brito también fue una figura que fue poco a poco, pero cada vez al final, la verdad que se va dando... La gente se va dando cuenta de que teníamos pues, un potencial tremendo. ¿Cómo se puede enfocar? Porque se está gestando lo de la fundación. ¿Cómo sería un poco la idea de esa fundación?
primero los problemas no. ¿Qué se tiene que hacer? Claro. Sí, ¿qué se tiene que hacer para fundarla? Y después, ¿qué objetivos tendrá? ¿Cómo funcionaría esa fundación? Sí. Pues la fundación lo que queremos es que el legado de Juan Brito siga vigente, aunque él no esté, pero que lo podemos disfrutar y que esté ahí siempre. Él, como tocó tantos palos, Coméntalo, porque igual hay gente que todavía ni lo hemos comentado. Pues nada, pues en arqueología, en folclore, en piedra, en cestería, cerámica, en etnografía, cerámica. Bueno, muchas de las canciones que hay populares, que ponen populares, muchas son de mi padre, que las cantan todos los grupos folclóricos. Los campesinos, la zaranda, todo bueno, eso. Claro, fundó también los campesinos. Y todo esto queremos que siga vigente, porque la idea de él era de que canarios somos poquitos y que tenemos muchas culturas, que tenemos que conocerlas, que eso es el enriquecimiento, que de tú conocer otras culturas, pero claro, tú a dar a conocer la tuya. Porque somos muy poquitos, y si no lo hablamos, no solamente a los de aquí, que tenemos que saberlo, sino a los de fuera, que lo expandan, desaparecerá. Entonces, con esa idea queremos hacer la Fundación Juan Brito, para llegar, sobre todo, primero a nuestros niños, desde la base. Lo que pasa es que luego me decías, ¿no? Hay una serie de, no sé cómo decir, de estatutos o sí, cosas. Sí, que hay que... Por ejemplo, una sede física, dice. Claro, una sede que hay que buscar en el sentido de que quizás sería mejor, digo porque si no, hay un dinero, si alquilas, tienes que buscar un dinero solamente para el alquiler, ¿no? Que lo podrías emplear en otras cosas. Y aparte, si las ayudas no son que las tienes fijas, ¿sabes? Porque podrían ser fijas, imagínate que el gobierno autónomo o el cabildo diga, oiga, usted va a tener cada año esto, pero sabemos que cada año es como los presupuestos, ¿no? Que hay algunos que lo han firmado hace unos días, ¿no? Sí, el dinero está, pero hay que firmar, ¿no? O sea, tú cuentas que ese dinero te lo tenías que dar desde el principio y te lo dan a final de año. Entonces, no puedes estar... Sí, o sea, quiere decir que una viabilidad económica. Claro, hay que... Primero eso, para que una fundación funcione, la viabilidad económica, eso es... Sí, ¿qué tipo de productos también ofrecerías? Claro, efectivamente. Todo esto, pues en eso estamos. Claro. Hablando con el Cabildo, que nos ha ayudado un poquito, vamos a tener un contacto con el gobierno autónomo allí, de quien lleva las cuestiones estas de fundaciones, amigos que trabajan en Tenerife, tenemos a Teo, que trabaja hace muchos años en una fundación, y también nos está informando un poco y cómo hacerlo, cómo llevarlo, y pues estas cosas, para ver si en poco tiempo podemos tener a nuestra fundación. Bueno, muchas cosas, tantas cosas. Sí. Pues Pedro, nada, estaremos muy pendientes sobre todo del 14 de febrero, que has dicho que es en el Salinero. Ahí sí. Será el estreno de ese documental, que estaremos muy pendientes, y también estaremos pendientes de toda esa actividad que sale de la mente de tu padre y también de la tuya. Ha sido un placer, Pedro, muchas gracias. Igualmente. Las palabras de Pedro Brito, hijo de Juan Brito, y también casi también responsable, ¿no? de que el legado de Juan Brito, de ese gran humanista, no se pierda, ¿no? Se lo decía a Pedro porque la verdad que ya uno da por hecho que todo el mundo conoce a Juan Brito, y puede ser que pues hubiera gente que veía la entrevista y que no sabe quién es Juan Brito. Pues es un hombre que criado en una finca, trabajando, que no conoce a un niño hasta los 12 años porque no estaba rodeado de adultos, es que no podía ser otra cosa, pues pasa a ser una mente preclara, es taxista, pero a su vez evoluciona el folclore, evoluciona la cerámica, todo lo que la arqueología. O sea, él es clave para que no hubiera un expolio en la isla. Pedro a lo mejor no lo ha dicho porque ya parece que también lo menos quiere tampoco repetirse, pero es muy importante. Pues todo eso es la idea última ahora, además de ese documental del 14 de febrero, la idea última es cerrarlo en esa fundación, y lo que está diciendo Pedro, que no se pierda, que se sepa cuáles son nuestras cosas, las Canarias, y también lo que aportó Juan Brito. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.